Pueblo de Dios dice, vamos a la Biblia en esta noche, mis hermanos. Primera de Samuel 15:22, versión NTV, nueva traducción viviente. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Puede sentarse en esta tarde, mis hermanos. En mi caminar por las calles, hermano, y el trabajo evangelístico que realizamos antes de pastorear la iglesia, me encontré muchas personas que cuando les hablábamos de Cristo, cuando les hablábamos de la salvación, les hablábamos, hermanos amados, de Jesús, rápido nos ponían un alto y nos decían: no, yo tengo ya mi religión, no me hable de Jesús. ¿Usted nunca le ha pasado eso? No me hable de... Hace unos días atrás, mis hermanos, estuve en cierto lugar y me encontré con una persona que estaba ebria, estaba borrachita la persona, y él sabía que yo era cristiano y que era un ministro. Y obviamente cuando saben que uno es cristiano, hermanos, siempre buscan cómo atacarlo a uno. Eso es de pie, eso es de entrada. Se acercó a mi hermano, el hombre muy ebrio, y me dijo, yo soy, me dijo, de tal religión. Yo soy, me dijo, católico, yo soy católico. Y amén, qué bueno, le dije. Pero lo curioso es que él me dice que es de la religión, hermanos, católica. Lo respetamos, obviamente, cada quien su creencia. Pero me da curiosidad que él no ha leído su Biblia. Y la Biblia de él, hermano, la Biblia católica, como la Biblia nuestra, hermanos, dice ahí que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces se me hizo curioso que me hablara de una religión de la cual realmente él no conoce. Entonces me puse a pensar, hermano, yo cuando platico con alguien, sea positivo o sea negativo la conversación, yo siempre saco algo para aprender yo. Y me puse a meditar un poco en esto y me di cuenta de que en el caminar de la vida, mis hermanos, a todos nosotros se nos enseñó lo que es ritos religiosos. ¿Se acuerda usted? Se nos enseñó, hermanos, lo que era ritos, sacrificios, penitencias, con el objetivo de agradar a Dios. Se nos decía, con el objetivo, hermanos, de pedir un favor y con el objetivo de pagar un pecado. Se nos decía: tenés que hacer estas cosas. Y si usted ve la televisión, cada año, hermanos, para Semana Santa, se le llama la Semana Santa, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, hace sus penitencias, hace sus ritos. Y no le hablo de una religión en específico, le hablo de muchas religiones. Estaba viendo, hermanos, un reportaje cómo es la religión, hermanos, de los budistas allá en el Tíbet. Y es gente, hermanos, que se aparta, que se aísla, y ellos usan cierta indumentaria, cierta vestimenta, porque ellos creen que la santidad está por fuera. Y se aíslan, hermanos, del mundo y se mantienen todo el día, hermanos, no comen estas cosas, no comen lo otro, porque ellos pretenden agradar a sus dioses. Ellos pretenden, hermanos, hacer penitencias, porque ellos dicen que quieren llegar, hermanos, al nivel alto para poder tener una mejor vida eterna. Entonces, obviamente todo mundo, hermano, lo que pretendemos es llegar a la vida eterna, porque ya sea de una u otra forma, ese es el rumbo que todo ser humano lleva. ¿Dicen amén conmigo? Entonces, cuando usted y yo crecimos, se nos enseñó religión. Ya sea que la practicáramos o que no la practicáramos, se nos enseñó que había que hacer, hermanos, ritos, sacrificios y penitencias para agradar a Dios. Y lo único que estos ritos, hermanos, religiosos hicieron, que estas penitencias, que estos sacrificios nos enseñaron, fue a calmar la conciencia. Porque después de hacer los ritos, después de hacer las penitencias, después de hacer, hermano, la liturgia religiosa, continuábamos siendo los mismos desobedientes de siempre. Continuábamos pecando, mis hermanos.
Se calmaba la conciencia por un ratito, pero después continuábamos haciendo lo que nos venía en regalada gana. ¿Se acuerda usted de eso? Así éramos todos, éramos muy religiosos y continuábamos, hermano, después de hacer ritos religiosos, después de no comer carne para Semana Santa, sino solo pescado seco nos daban. ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, el pescado estaba muy rico, ¿verdad? Y se nos daba eso, pero después continuábamos en una vida desagradando a Dios. Y cuando usted estudia, hermanos, el apóstol Pablo, hablando acerca de la religión, él dice: en todo lo que yo hago, en todo, yo siempre pretendo agradar a Dios. Fíjese que la vida del evangelio, hermano, se resume en esa palabra. Si usted quiere saber, hermano, cómo vivo mi vida, solamente póngale a su vida, hermanos, la palabra agradar a Dios. Todo lo que usted haga, todo lo que usted haga en esta tierra, ya sea, hermanos, servir en la iglesia, ya sea trabajar, ya sea, hermanos, una vida conyugal, lo que usted haga, todo nos lleva a una sola palabra, y es agradar a Dios. Por eso Eclesiastés dice a los jóvenes, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los años cuando digas: no hay nada en que yo encuentre alegría y gozo. Yo me he encontrado gente, hermanos, ya grande, vieja, bueno, perdón, hermano, con respeto, gente ya grande de edad, que me han dicho a mí, tienen ya 70, 80 años y me dicen: yo ya me quiero morir. Así me han dicho. Y me dicen esto porque su cuerpo ya no tiene 15 años. Su cuerpo, el vigor, la fortaleza ya no es de un chavo de 15, 20 años, sino que ahora se acabó las fuerzas. Pero me dicen esto porque ya no pueden seguir pecando. Entonces se acabó el placer de lo que hacían en su juventud. Ahora la vida ya se les terminó. Pero qué lindo es usted y yo, hermanos, que aunque tengamos 90, 100 años, siempre vamos a decir: estoy en esta tierra porque mi propósito es agradar a Dios en todo lo que hago. ¿Dice amén conmigo en esta tarde? Entonces, la religión nos enseñó, hermanos, perdónenme la palabra que voy a usar, pero es una realidad. La religión nos enseñó a ser hipócritas. Entrábamos a un templo, a un santuario, hermanos, y nos comportábamos como angelitos. Y saliendo de ese templo, hermanos, afuera, ¿a dónde nos íbamos? A la cantina, a la barra, a buscar prostitutas. ¿Se acuerda usted de eso? A buscar al brujo mayor, o a buscar, hermanos, al santero, a buscar a alguien. ¿Y qué pasó con la vida religiosa? Todo se había quedado dentro de un edificio. Entonces, hoy quiero que platiquemos acerca de cuál es la verdadera religión, porque esa pregunta se la hace muchos jóvenes. Sobre todo, hermanos, mis hijos ahorita ya salen de la universidad, pero en las universidades les meten tanta cosa que los chavos terminan confundidos. Ya no saben, hermanos, si creer en Dios o creer en la ciencia. Yo le tengo una noticia a los jóvenes: yo creo en las dos cosas, creo en Dios y en la ciencia. Ya no saben si creer, hermanos, si creer en los extraterrestres o creer nada más. Y les tengo una noticia: yo creo en las dos cosas. Fíjese que estaba yo viendo algo muy interesante. Yo soy, hermano, muy curioso, y me gusta ver los reportajes que enseñan el espacio. Y yo no sé si usted lo sabía, pero solo en nuestra galaxia, dice que hay, hermanos, trillones de planetas. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Solo en nuestra galaxia hay trillones. Y dicen los científicos, hermano, que existen en el espacio trillones de galaxias. ¿Ya me entendió? Mire pues, ¿cómo le pongo esto, hermanos? Póngale que esta caja es una galaxia, y en esta caja hay trillones de planetas. La Tierra no es la única que hay trillones. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en esos planetas no existe vida? Seríamos ser ignorantes de la Biblia y de la palabra, creer que no existe más vida. Entonces la ciencia, hermanos, no es que quite la Biblia, sino que la ciencia le agrega a la Biblia. Entonces, si esta galaxia tiene trillones de planetas, no solamente la Tierra, hay muchos más. De estas cajas hay trillones en el espacio.
¿Ya me está entendiendo, hermanos? Entonces la gente cuando van a la escuela, a la universidad, quieren ser tan inteligentes que quieren derrocar la Biblia y la palabra de Dios. Pero si estudiamos la Biblia dice que hay miles de creaciones y que la tierra, hermanos, es más vieja que la maña de prestar dinero. Ya la agarró rapidito, la agarró, ¿verdad? Vaya conmigo por favor a Isaías 1:10. Cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, le puedo contar un chisme mío, es chisme mío, hermanos. Si usted quiere que cuente, como dice mi pastor, si usted quiere que cuente su vida, pues me la cuente, la contamos desde aquí arriba, hermanos. Fíjese que cuando yo estaba recién convertido a Cristo, yo era muy preguntón, hermano, y por eso crecí rápido, porque yo era muy preguntón. Me le pegaba a los obreros y a la gente mayor que yo quería aprender. Me tocaba, hermano, dormir en el suelo con el obrero, pero no me importaba contarle que me llevara a predicar y escuchar yo lo que él me decía. Y en todo el camino, hermano, yo le iba sacando y pregunté. Yo creo que cansé al pobre obrero, hermanos, porque yo quería aprender. Cuando yo me convertí, tuve una conversación con la persona que a mí me evangelizó. Y que el que a mí me evangelizó, hermanos, me dijo, yo le pregunté, le dije, ¿por qué los dinosaurios existieron en la tierra? ¿Y por qué existieron tantas cosas, que las pirámides y todo esto? Le dije, y la Biblia no nos habla de ello, sino que la Biblia dice que tiene poco tiempo la tierra. Y él me contestó, no, me dijo, es que la tierra, me dijo, solamente tiene 6,000 años, me dijo. Le hablo de un hombre espiritual, un hombre que lee la Biblia. Y cuando me dijo eso, le dije yo más lento que él y más, de verdad, le dije. Y que si, hermanos, cuando comencé a estudiar la palabra, cuando comencé a indagar la Biblia, hermanos, la tierra no tiene 6,000 años, tiene millones de años. Y no hemos sido la única creación que ha existido en la tierra. Han habido otras creaciones que han existido en la tierra. Solo en Génesis 6 hay por lo menos 5 o 6 creaciones. Y si estudiamos, hermano, hay muchas más creaciones aparte de la humana, usted y yo. Así que, hermanos, creer que somos los únicos, la religión nos metió eso, son mentiras. La ciencia, hermanos, en las universidades lo que tiene que hacer es aumentar nuestra fe, porque no me tiene que quitar el entendimiento que somos creación y hay un creador y hay muchas creaciones más. Entonces, volviendo al tema, cuando hablamos, hermanos, de la religión, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera religión? Y para eso quiero que hoy platiquemos. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Yo creo que usted ya lo encontró antes que yo, ¿verdad? Isaías 1:10, ¿cuándo lo tienen? Bueno, deje que yo lo encuentre, pues no se me adelante mucho. Isaías, le dije, 1, versículo 10 al 17. Estoy manejando la versión NTV. Dice la palabra: escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto, o como dicen en los caribeños, ¿verdad? Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con todas esas ceremonias? Hermano, ¿a quién le está hablando Dios ahí? A los religiosos. Usted puede ponerle ahí la religión que usted quiera. Le está hablando a los religiosos. ¿Va conmigo? Verso 13: déjenme de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé.
porque tiene las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Si usted cree que no hay gente religiosa en las iglesias cristianas, usted está equivocado. Hay gente religiosa en las iglesias cristianas. Cambiaron una religión por otra. Verso 16: lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Cuando Jesús viene a la tierra, mis hermanos, la gente que más problemas le dio a Jesús no fue la gente endemoniada, no fue la gente enferma, no fue la gente pecadora, no fueron las prostitutas. La gente que más problemas le dio a Jesús fue la gente religiosa. Jesús, hermano, se sentaba con la prostituta, se sentaba, hermano, con el endemoniado, con el ex endemoniado, porque el que viene a Cristo deja de ser endemoniado. Se juntaba con el ex enfermo, se juntaba con la gente humilde y no tenía ningún problema. El rollo era cuando se topaba con la gente religiosa. Jesús viene a la tierra, mis hermanos. Jesús no vino a establecer ninguna religión. Repito, cuando Jesús viene a la tierra, no viene a establecer ninguna religión. Jesús vino a mostrar, hermanos amados, el camino. Él vino a hacer un llamado al arrepentimiento, porque habían habido ya 7 pactos y los 7 pactos habían sido quebrantados. Y viene Él y establece el 8º pacto, que es en su sangre. Pero no viene a establecer ninguna religión. Que no nos mientan. La religión, hermanos, fue hecha por el hombre para amarrar al hombre. Y se lo voy a mostrar con la palabra en este día, mis hermanos amados. Jesús viene a hacer un llamado al arrepentimiento. Porque la humanidad entera, mis hermanos amados, con religión o sin religión, había fallado y había desagradado a Dios. Y Jesús viene y muestra el camino cual era una obediencia. Por eso, hermanos, en Isaías, lo que le acabo de leer, Él viene, Dios habla y les dice: estoy cansado de su religión, de sus ritos, de sus costumbres, de sus liturgias, que lo único que hacen es apaciguarles a ustedes el alma. Yo he estado, mis hermanos, en sepelios, en velorios, donde el que están velando o la que están velando era una terrible mujer del diablo o un terrible hombre del diablo que golpeaba a todo mundo, que era iracundo, borracho, mujeriego. Una mujer que se mantenía haciendo brujería. Y en ese lugar llega un religioso con una gran vestimenta negra, creyéndose muy santo, y le echa agua, hermanos, a esa caja y dice: ay, que Dios lo tenga en su santa gloria. Perdóneme, ese está en el infierno, no en su santa gloria. Porque su vida fue una vida terrible de derroche y una Biblia donde nunca buscó agradar a Dios. Es fastidioso, hermanos, estar con un religioso. ¿Usted nunca ha estado con gente religiosa, hermanos? Todo es un problema. Todo es un rollo, hermanos, con el religioso. Jesús, hermano, no vino más que a mostrar un camino de obediencia, donde Dios dice: de ti me agrado. Cuando Jesús es bautizado, hermanos, por Juan el Bautista, ¿cuáles fueron las palabras que dijo el Padre desde el cielo? Qué calidad tu religión, papito, qué calidad, qué religión. Cada Semana Santa te golpea la espalda y te vas de rodillas hasta la catedral. Qué calidad. Así le dijo. Le digo: tú eres mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Esas son las palabras que tenemos usted y yo que escuchar todos los días. Que en el trabajo, que en la calle, que en la casa, que con la mujer, que con todo mundo, Dios diga: sí, con tu vida yo me complazco, porque eres una persona que me agrada en todo lo que hace. Hermanos,
Dios no nos llamó para apaciguar el alma y calmarnos. Usted creerá que hay gente que no es religiosa. Hay gente muy religiosa en las iglesias cristianas. Cambiaron una religión por otra. Vienen a la iglesia, hermanos, y ahí se desaparecen un tiempo y luego aparecen para calmar su conciencia porque ya no aguantan la conciencia. Son religiosos evangélicos que cambiaron una religión por otra. Dáselo fuerte al Señor en esta tarde, se lo va a dar, mis hermanos. Cuando yo dejo, hermanos, de orar un tiempo por razones de cansancio, lo que usted quiera, hermanos, Dios me habla en una manera muy fuerte a mí. No sé si a usted le pasa lo mismo. El día de hoy, mis hermanos, a las 3 en punto de la mañana, Dios me levantó con un sueño horrible que yo tuve, hermanos. Soñaba que mi mujer y yo nos matábamos en un accidente de carro. Y que mi cuerpo, hermanos, yo me salía de mi cuerpo y miraba, hermanos, cómo yo estaba, hermanos, en un carro accidentado y mi mujer no aparecía por ningún lado. Entonces yo me levanté, hermanos, a orar y entendí que lo que Dios me estaba diciendo es: ponte a orar porque el peligro viene y tienes que cuidar tu vida. Y me levanté, hermanos, inmediatamente, hermanos, me levanté y me puse a orar. Pero no solamente por mi mujer, también por ustedes. Porque yo quiero que ustedes estén sanos y salvos. Porque usted miró para afuera, el mundo está más peor que nunca. Vaya conmigo por favor a Efesios 5 y la Cora, 5:25, mis hermanos. Es para que se me despierte, mis hermanos. Efesios 5:25 al 27. ¿Y qué dice la palabra? Por favor, esto es lo que siempre le leo a los maridos. Y la mayoría de maridos no entienden y no agarran la onda, pero usted sí la va a entender hoy. Pero no se asuste, no es reunión de parejas hoy. Ya eso pasó hace unos días atrás. Quiero que lea conmigo Efesios 5:25 al 27. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella. Pero ahora ponga atención porque ahí voy al tema. Verso 26. A fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Diga conmigo: a mí me están hablando ahí. Una vez más, a mí me están hablando ahí. Porque no es una religión, sino que Él viene, hermanos, a prepararse una novia iglesia. Y esa palabra es para usted y para yo. Dice la palabra, ¿hasta dónde me quedé, mis hermanos? Ahí el 27 me quedé, ¿verdad? Esa palabra es para usted y para mí. Jesús, mis hermanos, viene como el verbo. Diga conmigo el verbo. ¿Qué es el verbo, mis hermanos amados? Es la palabra misma caminando en la tierra. Es todo lo que salió de la boca del Padre, hermanos, encarnándose. El verbo viene a la tierra, mis hermanos, pero Él no viene a establecer ninguna religión. Él vino a establecer una iglesia. Por eso le dije, aún dentro de las iglesias evangélicas cristianas, sea pentecostés, sea bautista, sea lo que usted quiera decir de denominación, hay gente religiosa. Hace unos días, mis hermanos, pasé por una iglesia por ahí, por aquí cerca, que pues no le voy a decir, pero está por ahí, hermanos. Y miré, hermanos, que la gente de la iglesia estaban afuera fumando. Y no es la primera vez que yo miro eso. He visto iglesias donde en la entrada, hermanos, tienen una cosa así para meter el cigarrito. Y dije yo, y me digo yo a mí mismo, ¿cómo pueden hablar de libertad si son esclavos de un vicio? Esa es religión. Entonces Jesús viene como el verbo, mis hermanos, a establecer su iglesia. Y ahora la iglesia no es un cuadro, no es un edificio. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres cada uno de nosotros.
Pero Efesios dice que tiene que ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermanos amados, la iglesia somos nosotros, pero no una iglesia de religión. Ya voy a llegar al punto que le quiero marcar en esta tarde. Viene Jesús, mis hermanos, y viene a establecer una relación entre nosotros y nuestro Creador. El que no tiene una relación con Dios, hermano, está en la calle. A mí me han dicho, no, es que el nombre es Adonai. Sí, el nombre es Elohim, el nombre es El Shaddai, el nombre es el Eterno. Sí, son características, no nombres. Él para mí es Padre. Es Padre porque el objetivo desde el principio fue una relación, no una religión. La religión lo que hace es separarnos de Dios, porque nos convierte en mentirosos y en hipócritas. El Señor viene, mis hermanos. Viene el Señor a establecer su iglesia. Quiero mostrarle un ejemplo de un religioso que tuvo que cambiar, porque su camino era religión, pero en su caminar no agradaba a Dios. ¿Sabe usted cuál ha sido mi oración por mis hijos siempre? Ha sido que mis hijos no vayan a la iglesia porque yo voy. Que mis hijos no busquen de Dios porque yo busco. Mi oración ha sido que mis hijos tengan una relación íntima con Dios. Que ellos conozcan al Dios que yo conozco. Que tengan las experiencias que yo tengo. Que aquí adentro escuchen la voz de Dios cuando Dios habla. Hermano, yo he tenido el privilegio tan hermoso de escuchar audiblemente la voz del Espíritu Santo. Yo he tenido la experiencia de escuchar la voz del Espíritu Santo en mis oídos, hermano. Aquí adentro, cuando yo me meto, Él me habla aquí adentro, hermanos, y tenemos una conversación. Eso es lo que yo he orado por mis hijos. Porque de otra manera, entonces mis hijos son religiosos y yo no quiero tener hijos religiosos. Quiero mostrarle un hombre que él pensaba que estaba bien. Él creía que estaba bien, pero en realidad lo que era un religioso mentiroso. Vamos a la Biblia, por favor. Vaya conmigo a Hechos 9:4. Cuando usted tenga Hechos 9:4, me dice amén, por favor. ¿Tiene gozo, iglesia? Hechos 9:4. Vamos a leer hasta el verso 6. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le contestó Saulo? Hermano, un hombre con religión, un erudito, un hombre estudiado, un hombre preparado, y no conocía al Señor. Así tenemos mucha gente en las iglesias cristianas. ¿Sabe cómo yo sé que alguien no conoce a Cristo y estando en una iglesia evangélica? Porque su vida es un desastre. Viven una vida de doble ánimo. Viven en una vida, mis hermanos, que todo los desanima, todo los agüita. Ven la pandemia, ven esto y tienen miedo. Digo yo, esa gente no tiene una relación con Dios. Porque el que tiene una relación y conoce al Señor nunca vuelve a ser el mismo. El que tiene una relación con Dios, el que conoce al Señor, hermanos, dejó de ser religioso. Esa persona, mis hermanos, nunca se aparta del Señor. Tendrá debilidades, tendrá caídas, tendrá desánimos, porque son normales, pero no deja al Señor porque conoce al verdadero Señor y nunca se aparta de Él. Yo digo, ¿cómo puede haber gente que por tiempos aparecen en la iglesia y por tiempos se desaparecen? Esa gente está como Saulo, gente religiosa que no conoce a Cristo. Porque yo, mis hermanos, tengo luchas, ¿usted no? Tengo desánimos, ¿usted no? Tenemos bajas, tenemos días que, hermanos, son vacas flacas, no hay ni para comer, ¿usted no? Pero ¿qué nos hace seguir adelante? Conocemos al glorioso Señor Jesucristo, aquel que un día nos llamó y nos dijo: ven, yo te sacaré, donde quiera que vaya yo estaré contigo y jamás te abandonaré. Pero la gente religiosa, hermanos,
Hoy se desaniman, se desaparecen, a los 6 meses vuelven a aparecer. Digo yo, qué triste, qué vida más paupérrima de este religioso. Ese no conoce al Señor. Cuando yo vengo a la iglesia, mis hermanos, le digo al Señor, por favor, recibe hoy lo que te traje. Porque si no recibes mi ofrenda, no recibes mi servicio, no recibes mi vida, por gusto fui a la iglesia. Con este hermoso día, a lo mejor me hubiera ido al parque, hermanos, a correr, a hacer un poco de ejercicio. Pero si vine, tiene que ser para que Dios abra los cielos y diga: sí, Jorge, en ti me complazco el día de hoy. Dice la palabra, verso 5, Hechos 9:5, dice: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Hermanos, ¿cuánto tiempo tenía Saulo de ser religioso? Desde que nació. A Saulo se le instruyó, hermanos amados, en la ley. Conocía la religión al derecho y al revés. Era un hombre muy conocedor, pero no conocía al que dio la ley. No conocía al que dio la religión. No conocía al Dios eterno. Así hay mucha gente en las iglesias hoy. Y tristemente, cuando Cristo venga, se van a quedar porque no lo conocen, y mucho menos lo van a conocer cuando Él venga. Dice: Señor, ¿quién eres? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, no hay nada más triste que andar siguiendo a alguien que usted no conoce. ¿Sí me entendió lo que le acabo de decir? Va usted corriendo, hermano, ¿y a quién va siguiendo? No sé, pero voy siguiendo a alguien. Eso es una locura. A quien tú persigues, contestó la voz, verso 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por primera vez en su vida, Saulo había sido obediente. Pero él pensaba que la religión era su obediencia. Dice, verso 7 hasta 6 le dije nada más, ¿verdad? Verso 6, ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, mis hermanos, Saulo tenía una religión. Era un hombre que estudiaba, dice la Biblia, que estudiaba, hermanos, las leyes, las sagradas escrituras. Estudiaba el Torá. Estudiaba, mis hermanos, la Tanaj, estudiaba, el hombre estudiaba, pero no conocía. Era un hombre que no obedecía a Dios. Hay gente religiosa, pero que no es obediente. Saulo, hermanos, el nombre de Saulo significa aquel que ha pedido el Señor. Perdón, hermanos, Saulo significa aquel que ha sido pedido al Señor. En otras palabras, mis hermanos amados, a Saulo Dios lo pidió para poder cambiar su vida, pero la religiosidad de Saulo nunca se lo permitió. Entonces lo llaman. Dios lo había pedido, pero su religión no le permitía. ¿Cuánta gente usted les ha hablado de Cristo allá afuera? Viven, hermanos, amargados, borrachos, drogadictos. Viven, hermanos, sumergidos en la pornografía. Viven, hermanos, en una vida paupérrima, deprimidos, todo el tiempo deprimidos. Todo los deprime. Se cae la botella del carro y se deprimen. Se cae el gato de la cama, todos los deprime. Y cuando ustedes hablan de Cristo, no, con mi religión no se me meta usted, por favor. Así era Saulo. Su religión no le permitía acercarse al verdadero Dios. Entonces viene el Señor, hermanos, y se le presenta y lo tumba del caballo para tumbarle la religiosidad. Y le limpia los ojos para que conociera al Cristo verdadero. Y viene el Señor y le cambia su nombre. Le tenían que tumbar lo religioso. ¿Qué es religiosidad? Dijimos ritos, penitencias y sacrificios.
¿Y qué es lo que Dios quiere de usted, de mí? Obediencia. Dice amén conmigo hoy. Le cambian el nombre. ¿Y cómo se llamó después Saulo? ¿Ah? Pablo. Pablo. Y Pablo significa pequeño. ¿Por qué le cambiaron el nombre, hermanos, y le pusieron el pequeño? ¿Sabe por qué? Porque se necesita ser humilde y muy pequeño para dejarse guiar y enseñar por Dios. Pero el religioso es tan arrogante. Yo le llamo los sabelotodos, porque creen que todos lo saben. Así les llamo yo, hermano, los sabelotodos. Porque son arrogantes, son muy grandes, no caben en este lugar, hermanos. Son mucho gallo para este pastor, son mucho gallo para esta iglesia. ¿Por qué? Porque no son pequeños. Al religioso tienen que cambiarle el nombre y ponerle pequeño, porque el pequeño, dijo Jesús, van a heredar el reino, porque son como los niños que se dejan enseñar, instruir y guiar. ¿Cuántos somos Saulos? No, dígame, no soy Saulo. Los caché en curva, ¿verdad? ¿Cuántos somos Pablos? Seamos pequeños. La Biblia dice que entre más sepamos, el que más sabe, hágase como que no sabe nada. ¿Por qué? Porque tenemos que humillarnos, mis hermanos. ¿Y a cuánto nos falta tomar las vitaminas diariamente de la humildonol? Nos falta que nos den, hermanos, un frasco diario de humildonol. Una diaria, por favor, para que seamos pequeños. El religioso, hermanos, no se deja. Yo he estado en la cama, hermanos, con gente que se está muriendo. Y en la cama muriéndose me dicen así, miren, no. Digo yo, qué arrogancia. Qué arrogancia. Si cuando está enfermo uno, hermano, lo que uno quiere es que le hablen de Dios. Pero el que no es pequeño, hermanos, sí tiene un problema muy serio. ¿Cuántos conocemos a Jesucristo? Quiero leerle, hermanos, me quedan 13 minutos. Vaya conmigo, Primera de Samuel de regreso. Primera de Samuel 15:23, donde empezamos. Vaya conmigo, por favor. Primera de Samuel 15:23. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Lo está viendo conmigo, hermanos? Primera de Samuel 15, versículo 23. Dice aquí esa palabra. Le leí el 22, pero lo voy a leer el 23. La rebelión es tan pecaminosa como que, hermano, ¿cuánta gente rebelde hay hoy en día en las iglesias cristianas? ¿Está conmigo, iglesia? Pero se atreven, hermanos, a criticar a aquel que tiene una su estatua en su casa y no se dan cuenta que lo mismo están haciendo ellos. Porque aquí dice, hermanos, que la rebelión es igual que la hechicería. La terquedad es tan mala como rendir culto ¿a qué? A ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hermanos, el religioso evangélico dentro de una iglesia evangélica es tan culpable como aquel que tiene una su estatua en su casa. ¿Por qué? Porque no es obediente, sino aquí dice que es una persona rebelde y terca. ¿Lo está leyendo conmigo? Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en usted y en mí? ¿Religión o obediencia? ¿Y qué es obediencia? Pregúntale que está la par suya, hermano, por favor. Pero píquele que ya me dio hambre, hermanos. ¿Qué es obediencia? Dice que obediencia, escuche por favor, denota la acción de escuchar y prestar atención. La acción de escuchar y prestar atención. Pero también significa
someterse a autoridad. ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? ¿Cuánto nos cuesta someternos a autoridad? ¿Tiene gozo conmigo, iglesia? ¿Cuántas veces, hermanos, en el tiempo que usted tiene conmigo, cuántas veces yo he repetido desde ese púlpito: no busque trabajos que lo van a sacar de la iglesia? ¿Lo he dicho, hermano, o no lo he dicho? ¿Y por qué muchos lo siguen haciendo? Porque aquí dice en Samuel que son personas hechiceras y idólatras. Así es ahí. Porque es gente desobediente. Y no es que yo me lo esté inventando, hermanos, o por ahí alguien me dijo que yo estaba obligando a la gente a venir a la iglesia. No. Sino que Mateo dice, hermanos, primeramente busquemos el trabajo, la plata. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y la casa, el dinero, la plata, el carro nuevo va a llegar. Todo llegará, pero el orden es primero ponerlo de Dios. Entonces el religioso, hermanos, dice: no, dice, ese pastor lo que quiere es tenerme en la iglesia para que le diezme. No, hermanos. No, tranquilos. Aquí somos libres. Yo nada más me dedico a enseñar la palabra de Dios. Entonces dice que obediencia significa someterse a autoridad, denota acción de escuchar o prestar atención y denota ser persuadido. ¿Tiene gozo, iglesia? Entonces, yo le pregunto a usted hoy, porque quiero ir cerrando ya esto. Usted ya me entendió. ¿Cuál es la verdadera religión? Porque esa es la pregunta. ¿Sabe usted que la gente de la India tiene, hermanos, más de 5,000 dioses? Solo los de la India. No la India María, los del país de la India. Solo ellos. Y dice que todos los dioses lo que hacen es acercarlo a uno a un nivel de éxtasis o de nirvana. Yo no quiero llegar a un nivel de nirvana. Yo quiero llegar al cielo y sentarme con mi Señor, comer con Él y estar con Él. No alcanzar nivel nirvana. Después le cuento lo que significa eso, hermano, porque es otro rollo más fuerte. Entonces, ¿cuál es, hermano, la verdadera religión? ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdadera religión? Vaya conmigo y le voy a dar la respuesta en 2 minutos. Santiago 1:25 al 26. Perdón, Santiago 1:26 y 27. Dice Santiago 1:26 al 27. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, papadito. Esa es de mi cosecha, hermanos. Y tu religión no vale nada. Verso 27, ¿está leyendo conmigo? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos. ¿Verdad que no dice ahí que me vaya al Tíbet y me ponga, hermanos, en una manta, hermanos, y me ponga a hacer ¿verdad que no dice así? O que me vaya, hermanos, a un monasterio, hermanos, y me vuelva eunuco. ¿Verdad que no dice así ahí? O que practique, hermanos, el celibato. Así no dice ahí. Dice: la verdadera y pura religión ante los ojos del Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, viudas en sus aflicciones. Pero la última parte es lo que se pone demasiado difícil, este rollo. Y no dejar que el mundo lo corrompa. O, dice la versión de las Américas, sin mancha,
tener su vida. Entonces los religiosos, hermano, no pueden entrar al cielo porque tienen un montón de manchas. Entonces la respuesta, ¿cuál es la verdadera religión? Ninguna, ninguna, ninguna. No hay una verdadera religión, no hay religión. Cuando Dios, hermano, creó al hombre desde el principio, dice que Dios, hermano, bajaba al huerto cada tarde a platicar con su creación. Desde el principio son 7 pactos, el 8º pacto es el de Cristo. Ningún pacto, hermano, realmente el hombre lo ha cumplido hasta que Cristo viene y tiene que perfeccionar. Pero la Biblia dice que desde el principio no había religión. Perdónenme, ¿qué religión practicaba Adán y Eva? ¿Qué religión, hermanos, practicaba Abraham? Dice que la familia de Abraham, hermanos, era una familia idólatra en Ur. Y Dios los saca porque le quería quitar la religión. Porque tenían un montón de dioses allá en Ur de los caldeos. Lo que Dios quería desde el principio y quiere hoy en el año 2020 es tener una relación padre-hijos, creador-creación. Dice que Dios bajaba, hermanos, al huerto y caminaba y platicaba con Adán y Eva. ¡Qué hermoso! ¿Usted platica con Dios? Ahí está. Volvimos al tiempo de Adán y Eva. Porque ahora Dios dice que llega a mi casa, hermanos, y se mete en mí y habla conmigo y yo hablo con Él. ¿Usted habla con Dios? Exactamente fue lo que desde el principio. Por eso Jesús le dijo a los religiosos, en el principio no era así, pero por la dureza de ustedes, Moisés tuvo que extender cartas de divorcio. La relación con Dios, la que tenemos hoy, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted esté en la casa, cuando usted esté en el carro, cuando usted esté en el baño, cuando usted esté en cualquier lado, usted está hablando con Dios porque usted tiene relación tal y como fue en el principio. Todo lo demás, hermano, es liturgia, es religión inventada por el hombre para amarrar al hombre. La religión no la puso Cristo Jesús. Él vino a decir, miren, yo soy el camino. Se los mostré por 1500 años en el tabernáculo, en el cordero ahí. Y no entendieron, aquí estoy ahora. Arrepiéntanse porque viene el día del Señor. Y la gente no entendió porque su religión lo cegó. ¿Sabe usted por qué no querían los religiosos a Jesús? ¿Sabe usted la realidad? Porque no querían perder su estatus. Y la plata que entraba en el templo era mucho, eran millones que entraban al templo. Y vieron amenazada su plata hasta que Jesús les dijo, ustedes son insensatos. La plata no santifica el templo santifica la plata. Es Dios el que la santifica. Hermanos, ahora nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Usted a sus hijos incúlqueles y dígale, hijo, olvídate de la religión. ¿Crees en la ciencia? Qué bueno, yo también creo en la ciencia. ¿Crees en los UFOs? Yo también creo en los UFOs. Pero cree en Dios, el que creó todo. Porque la Biblia dice, dígale, que todo fue hecho por Cristo, por Él y para Él, visible e invisible, todo fue hecho. Entonces muchos preguntarán, hermano Jorge, pastor Jorge, o Jorge como me quieran decir, entonces ¿para qué dio Dios la ley? ¿Para qué Dios dio la ley, mis hermanos, la religión, los ritos, por 1500 años? Usted preguntará, porque muchos me han preguntado por internet. ¿Para qué fue la ley entonces? Si Dios no tiene religión, ¿para qué fue la ley?
La ley judaica, hermanos, de 1500 años, ¿para qué fue? La respuesta la encontramos en la Biblia. ¿Va conmigo? ¿Me regala para que le explique o nos vamos ya? Lo que usted me diga, hacemos. Hambre ya hay. Siempre ha habido ese Juan. De justicia, ¿va, Juanito? Gálatas 3:16. Usted que habla inglés, Galatians 3:16. Gálatas 3:16. Quiero que lea conmigo para que no crea que yo me inventé esto, hermanos, o que yo estoy predicando herejías. ¿Cuál fue el deseo de Dios? Desde el principio le dije. Acuérdese lo que le acabo de decir, porque de todo quiero que se acuerde de eso. Tener una relación padre-hijos. Creador-creación, no religión. ¿Y cuál es usted su caminar? Un caminar de obediencia. Gálatas 3:16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara a muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. ¿Va conmigo? Verso 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Hermanos, quedémonos ahí. ¿Cuál religión practicaba Abraham? Ninguna. Pero conocía a Dios, sí o no. Amaba a Dios, sí o no. Le creía a Dios, sí o no. Tuvo promesas que hasta hoy las estamos usted y yo cosechando, sí o no. Pero ¿qué le pidió Dios a Abraham? Fe, obediencia y que lo siguiera. Pero pues sigamos leyendo. ¿Dónde me quedé, hermanos? Por favor, usted que me está siguiendo. 19. Entonces, aquí está la pregunta del $1,000,000, hermanos. ¿Para qué se entregó la ley? Dice aquí la Biblia. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del hijo prometido. ¿Quién era el hijo prometido, hermanos? Jesucristo, Jesús. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar de acuerdo a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Usted puede leer esto en Génesis, verso 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero la ley no es perfecta, mis hermanos. No era perfecta. La ley cubría. Por eso no todo el mundo entraba al lugar santísimo. Pero eso es tema para otro día. Porque ya sé que voy a recibir, hermanos, por ahí ataques. Verso 22. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. ¿Oyó? Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en ¿quién? En Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora
por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Y ahora ha llegado el camino de la fe. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo aquí está diciendo? Que la ley, hermanos, se dio para ordenar y para corregir al hombre en su desorden que traía. Pero que la ley tenía que mostrarnos el camino y decirnos, miren, los vamos a llevar hasta que venga la promesa que se le dio a Abraham, y es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, no la religión. Por eso los religiosos, hermanos, cuando Jesús vino, no lo aceptaron porque su religión no se los permitió. Usted háblele a alguien, hermanos, del camino, háblele de corregir su vida, que es religioso, no le va a aceptar por su religión. Entonces, mis hermanos, la ley vino para ordenar vidas y para mostrar un camino, no la religión. Por eso, si usted estudia el tabernáculo y el templo, hermano, los templos, en la entrada del templo, lo primero que había, que era el altar del holocausto, donde se sacrificaba el cordero. Dios estaba diciéndoles, miren el cordero, porque esto es figura, Él cubre, pero el que viene, Él va a perfeccionar. Y por 1500 años no lo entendieron. Entonces muchos dicen, pastor, entonces la ley Torah, hermano, la ley Torah se cumple en Cristo. La ley Torah, todo lo que de Dios sale no es que caducó, sino que toda la palabra, dice Juan 1, se metió en un hombre y ahora caminó por la tierra la palabra viva. ¿Por qué? Porque ningún ser humano, hermano, ningún ser humano había ni ha cumplido la ley Torah ni el Tanaj. Ninguno, solo Cristo. Por eso en Él se mete. Y ahora es el verbo, es la palabra, la Biblia caminando por la tierra. Por eso la Biblia dice que sus palabras nunca pasarán. La tierra y el cielo pasarán, pero su palabra será para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra se cumplió en Él, en Cristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida, no la religión. Entonces yo cierro, hermanos, en lo que sube mi hermano del piano. Yo cierro. Entonces, ¿por qué Santiago dice que la verdadera religión es esto y lo otro? Yo cierro con esto. Cuando hablamos, hermano, de religión, según Santiago, dice que la persona que se cree religiosa, primeramente deje de engañar. ¿Cuánta gente, mis hermanos? Está bueno, ¿va? Para hacer ejercicio. ¿Cuánta gente, mis hermanos, tienen religión y son grandes mentirosazos? Pero van el domingo, hermano, y se golpean en el pecho. Por mi culpa, por mi culpa. Y son grandes mentirosos, mentirosazos. Dice Santiago que el que se cree religioso que deje de mentir. Pero usted y yo dejamos de mentir porque conocemos a Dios. Segundo, dice que el religioso tiene que ayudar al necesitado. Usted y yo ayudamos al que tiene necesidad y no tenemos religión. Y por último, Santiago dice que tiene que guardar su corazón de toda mancha. Usted y yo no tenemos religión, pero cada día que pasa guardamos nuestro corazón de toda podredumbre. Porque nos paramos en la mañana y le decimos, Señor, que hoy yo peque menos, que hoy deje de cometer errores menos, porque yo quiero agradarte a ti. Y que del cielo salga una voz y diga hacia abajo, sí, hoy me agradaste en tu caminar. Póngase de pie conmigo, por favor. La religión, mis hermanos, nos aparta de Dios, pero la obediencia nos guía al Espíritu Santo. Pastor, hay gente
evangélica, en las iglesias cristianas, pentecosteses, religiosas? Absolutamente sí. Porque viven una vida de hipocresía. Son una cosa adentro y otra cosa afuera. Esa gente no agrada a Dios. Y aunque son hijos, un día los van a meter a lavarlos. Porque no es cuánta Biblia conoces, es cuánta Biblia vives. La religión es una institución creada por el hombre para amarrar al hombre. La religión verdadera, ¿cuál es? Le dije, ninguna. ¿Qué es lo que Dios espera de usted, mi amado hermano y hermana? Diga conmigo, obediencia. Todo lo que usted haga en su vida, sea servir en la iglesia, sea en el trabajo, en su hogar, todo lo que usted haga, siempre, hermanos, preocúpese por agradar a Dios. Oramos en esta noche. Padre celestial, usted le puede decir conmigo con sus ojitos cerrados, por favor: Señor, arranca de mí la hipocresía de la religión. Padre celestial, arranca de mí la mentira de la religión. Arranca de mí la falsedad. Porque no quiero que digas, usted puede decirle a Dios esto: no quiero que tú digas, como le dijiste al pueblo en Isaías: estoy cansado, estoy harto de sus cultos, de su religión, de su liturgia, de los sacrificios, cuando sus manos están sucias, manchadas de sangre. Amado Dios, que se nos quite los religiosos y que nos convirtamos en seres que te agradan, en seres que tú dices desde el cielo: en ti tengo complacencia. Amado Dios, que podamos tener una relación contigo más cercana, que podamos tener una relación más íntima con el Espíritu Santo, que nos alejemos del pecado, que podamos agradarte, que no agrade mi carne, que no agrade mis satisfacciones, que no agrade mi vida, que agrade tus ojos. Para cuando yo te agrade, yo sé que tú vas a derramar bendición, y sin necesidad que yo pida, tú me vas a dar lo que es mío. Amado Dios, permíteme agradarte. Usted le puede decir conmigo: permíteme agradarte en todo. ¿Le cantamos?